Y le digo, pues si se hace el mismo día que se solicita el pasaporte, ¿qué tiene que ver esto con que me dé cita? No, es que estamos muy ocupados. Y le digo, bueno, estupendo. Y me dices que hay más gente delante de ti. Y le digo, vale, que hay gente delante de mí. Súper mono, es así como tipo pueblecito, como si fuera como un área especial. Con una noticia, os traigo un regalo súper chulo, pero os lo voy a contar después. Hola, buenos días. Estamos a martes. Ayer no grabé nada. Los lunes se han convertido como mis domingos por alguna razón. Porque siempre edito los vídeos el domingo y lo intento subir, pero nunca se sube. Entonces el lunes pues estoy ahí pendiente del ordenador, subiendo cosas, mirando los emails, etcétera, etcétera. Así que los lunes son como mis domingos. Y el martes se ha convertido como en mi lunes y es cuando empiezo así como con más actividad y más energía por alguna razón. Y nada, hoy he empezado la semana o el martes haciendo un curso de activación de abundancia que me está gustando muchísimo. Es un curso que hacen como directos durante 3 días, lo que pasa que como lo he comprado en América, el horario, o sea, está muy desfasado, entonces lo veo como al día siguiente, como de replay. Y nada, pues me ha gustado mucho porque tiene como unas meditaciones y la verdad que desde hace ya como 2-3 meses, no, tanto quizá no. Cuando estaba preparándome para el parto sí que hacía como algunas meditaciones, pero hace ya como 1 mes y medio que no me siento a meditar y es algo como que había olvidado completamente. Y justo hoy cuando estaba haciendo este curso tenía como una parte de meditación y he dicho, jolines, qué bien sienta, ¿no? Ese momento como de sentarse, de respirar. Así que desde luego es algo que voy a intentar implementar más en esta nueva rutina de mamá. Y el curso también es muy interesante porque tiene como unos journaling prompts, así que de momento el libro este que estábamos siguiendo cada semana lo voy a dejar un momento en pausa porque quiero terminar este curso y hacer los journaling prompts de este curso y como dedicarme al 100%. Y hoy por la tarde estoy como con mi glow up después del embarazo. Y lo que sí que he hecho muy bien es que todos los días salgo a andar. Eso también va muy bien porque me llevo a la bebé, al perrito, y es importante para la bebé como empezar a salir, para respirar el aire de fuera, etcétera, etcétera, para que su sistema inmune esté como preparado. Entonces, así es, ya es que se me va la memoria. Bueno, total, que estoy como con mi glow up y he estado andando bastante. Y hoy voy a ir a hacerme las pestañas. Me las hice antes del parto, como unas semanas antes del parto, y luego claro, pues entre una cosa y la otra no he podido ir, así que hoy por la tarde a las 6 voy a hacerme las pestañas y ahora voy a preparar la comida. Pero bueno, como ya sabéis, mi madre me dejó toda esa comida preparada, así que simplemente la estoy calentando y vamos a comer un plato que es muy típico de Cataluña, del norte de España, que es una sopita, y entonces hay como unos galets, que es como una pasta así como en forma de caracol, y dentro se le pone carne. Entonces bueno, está súper delicioso. Y además hoy es que llevaba toda la mañana lloviendo, por suerte ahora no está lloviendo, espero que no llueve después porque para ir a las pestañas está cerca de casa, pero andando son quizá 15 minutos y en moto son como 5 minutos, 4 minutos, entonces voy a ir en moto. Y espero que no llueva por la tarde, y eso es lo que voy a hacer hoy, simplemente pues hacer este curso, como conectar conmigo y pues ir a hacerme las pestañas. Mirad, así es como se ve la sopa. Y esto pues serían como los galets y están rellenos de carne. Uy, se me empaña la cámara. Pero esto es lo que vamos a comer hoy. Hola, buenos días. Estamos a miércoles y estamos en el taxi. Como podéis ver, hace un día horrible. En esta temporada siempre está lloviendo y es que aquí hay como un clima subtropical. Entonces es muy común que cuando llega el verano pues haya mucha lluvia, hay mucha niebla también, como que se condensa la lluvia y también hace como mucha humedad. Pero bueno, aquí estamos, hemos decidido ir, bueno, no hemos decidido, pero Moja tenía que ir al centro y la bebé y yo hemos aprovechado para ir con él porque nos apetece pues salir un poquito, que nos dé el aire, cambiar como de escenario. Y no sé qué es lo que grabé ayer, la verdad que creo que tendría que haber empezado el vlog ayer, no sé si voy a poner lo que hice ayer o no, pero bueno, simplemente fui a hacerme las pestañas, que como podéis ver han quedado muy bien, y la verdad que me encanta hacerme las pestañas porque por la mañana te levantas y ya como que ya no necesitas tanta cosa, ya te ves bastante bien.
Y lo que pasa es que no grabé en el sitio de las pestañas porque estaba lleno de gente y de niños, porque aquí en China es muy común que los padres, especialmente si tienen sus negocios propios, o sea, se lleven a los niños al trabajo y los niños están ahí todo el día. Entonces tampoco quería como grabar estando los niños allá y tal. Pero bueno, ese fue nuestro día. Ahora vamos a ir a un centro comercial que nos gusta mucho en el centro y os voy a ir enseñando un poquito pues cómo es un centro comercial en China y qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Moja ha hecho pasta con trufa y yo pasta con pollo. Y aquí estamos comiendo. Hemos venido a Uniqlo de compritas y la verdad que he comprado bastantes cosas. Me encanta Uniqlo porque la calidad es bastante buena, el precio es razonable para la calidad que tienen y lo más importante, tienen mis tallas aquí en China y eso es como un logro. Me he comprado pantaloncitos cortos, había unos a rayas rosas súper monos, están por aquí, no sé si se ven. Creo que no se ven, pero bueno, luego os haré como un unboxing. Y bueno, ya vamos a seguir paseando por el centro comercial a ver qué más vemos. Mirad qué bonitas son las tiendas. Esta de aquí también es súper bonita y tienen un montón de luces. Los escaparates son lo mejor de las tiendas, aunque no compres nada, vale la pena venir a verlos, porque la verdad que se lo curran muchísimo. La tienda de Lego es la mejor de todas siempre. Esta tiene 2 pisos y es enorme. Y mi favorito, el pasillo de cosméticos. Siempre tienen como un pasillo solamente de cosméticos. Y mirad esto, qué mono. Qué bonito. Súper, súper, súper mono. En los restaurantes tienen ventiladores para poner en las mesas por si tienes calor. Y el agua siempre es gratis, te la puedes poner tú mismo o te traen jarras y aquí tienes los vasitos. Esto de aquí son karaokes. Ah, mirad, para abrirlo hay que escanear como el código QR y entonces puedes entrar a cantar. No sé si se ve un poco aquí por dentro. Y también hay muchísimas máquinas, esta es de Pop Mart. Y aquí pues puedes comprar diferentes cosas. Creo que labubos están súper agotados. Bueno, hay algo que parece como un labubo, pero no sé. Estas máquinas son súper populares. Mirad qué cafetería más bonita que han abierto nueva en este centro comercial. Mirad qué bonita. Se llama Moomin Café. Tienen un iglú literal en el que se puede entrar. Súper mono, mirad. Mirad los pop-ups abiertos que organizan aquí en los centros comerciales para que la gente se saque fotos. La verdad que China es como un Instagram viviente, literal, o sea, en cada rincón hay como un lugar para hacerse fotos, o sea, como podéis ver aquí este gato gigante en medio de la acera. Creo que promocionan algo de alguna marca, pero está totalmente abierto, puedes entrar, hacerte las fotos que quieras y de hecho ahora no había nadie. Y la verdad que me encanta cómo lo decoran todo, el mimo que le ponen. Y mirad, ahora estamos llegando, o sea, es que es como centro comercial, al lado otro centro comercial, evidentemente. Y pues aquí hay otro centro comercial. Y mirad qué bonita la decoración, la han hecho como con pavos reales. Y la verdad que es súper chuli.
No sé si se ve, os voy a pasar un plano para que lo veáis mejor. Mirad esta fachada. Qué pasada, qué bonito, qué majestuoso. Súper, súper, súper bonito. Hemos venido al centro comercial este del Pavo Real que os he enseñado y ahora estamos yendo a una de mis cafeterías favoritas, que es súper bonita. Os la voy a enseñar y vamos a pedir un matcha y luego supongo que ya vamos a ir para casa porque la bebé se ha portado de 10, no ha llorado nada, pero bueno, supongo que ya está un poquito cansadita. Hola, buenos días. Estamos a jueves y me acabo de levantar y estoy preparando el desayuno. Me estoy preparando como una fruta con miel y unas tostadas con queso. Y hay una fruta aquí en China y en toda Asia, creo que es súper famosa, que se llama como la fruta del dragón. Y la verdad que tiene muchos beneficios, es muy buena para la salud. Y en España la venden, pero es súper cara. Y aquí la verdad que tiene un precio normal, más bien tirando a barato. Así que me gusta bastante comerla. Y no sé si os acordáis como de 4 vlogs anteriores que empezaron a hacer obras como en el piso de arriba, pues a día de hoy seguimos con las obras y ellos están haciendo un montón de ruido y realmente como que me da curiosidad saber qué están haciendo porque llevan como 2 o 3 meses de obras. Yo creo que están haciendo como todo el piso entero y no sé, estoy como por subir y decir a ver qué están haciendo porque no entiendo cómo pueden llevar tantos meses de obras. Por suerte, el último mes casi no han hecho ruido. Bueno, se escuchaba como lo típico que montan cosas o algunos ruiditos, pero no es como en plan el talado de y cosas así. La vez que en el bloque sé que nos fuimos a la playa porque el ruido era insoportable, estoy segura de que estaban tirados como paredes al suelo porque era un ruido mortal. Y además me han dejado la ventana de la cocina súper sucia y no la puedo limpiar porque, es como la parte de fuera y realmente no sé cómo hacerlo porque las ventanas como que se abren así, no se abren para adentro y creo que es casi imposible limpiarlas. Todavía estoy como intentando buscar un método de limpieza. Pero bueno, voy a desayunar y mientras desayuno voy a estar escuchando el curso ese que empecé el martes porque ayer estuve todo el día afuera, llegué a casa, estaba agotada. Luego os enseño lo que me compré estos pantaloncitos, no sé si se ven. Son así como con rayitas tipo pijama, pero también como para salir, que me viene súper bien pues para estar por casa, para salir a pasear al perro y hacer la compra, etcétera, etcétera. Y voy a seguir viendo el curso ese que empecé el martes. Ya tienen la clase 2 y la clase 3 fuera, voy a ver si me da tiempo a ver las dos clases, si no pues veré la clase número 2. Actualización del día, se nos ha hecho un poquito tarde con la tontería, he estado escuchando el curso, haciendo un poco de journaling, estando con mi bebé. Y ahora me ha llegado mi preciado matcha de Haití. Uy, aquí os lo enseño. Mi matcha de Haití, que ya sabéis que me encanta. Y mientras bebemos el matcha, os voy a contar mi drama con la embajada. Y os voy a enseñar lo que compré ayer en Uniqlo. Pero vamos a empezar con el drama de la embajada. Y no sé, dejadme en los comentarios si a vosotros parece normal, si yo estoy loca o qué. Bueno, hace 9 días, el martes de la semana pasada, les envié un correo solicitando que necesitaba hacerle un pasaporte a mi hija. Mi hija nació en China hace un mes y una semana y no tiene pasaporte porque evidentemente acaba de nacer. Entonces, primero de todo, ¿por qué necesitamos un pasaporte urgente? Primero de todo porque nosotros aquí en China, los españoles, podemos venir de turismo sin visado durante 30 días, pero es que yo y mi hija no estamos de turismo, nosotras vivimos y residimos aquí. Y para poder residir en China de forma legal necesitas tener una visa y para tener una visa evidentemente necesitas un pasaporte. Sí que es verdad que el gobierno chino te da, creo que son 3 meses, sí, te da como 90 días creo, sí, unos 90 días te da para que le hagas la visa, pero claro, ella ya tiene un mes de vida. Están tardando 2 semanas solamente en darme hora y después el pasaporte tarda como mínimo 4 semanas en llegar a China porque lo hacen en España, lo envían a China y luego te lo dan. Entonces, para ponerse en situación, primero de todo necesito preparar los documentos de mi hija. Yo voy a ir a tramitar mi visa y ¿por qué tenemos que tramitarlo todo en 2 veces diferentes cuando podríamos tramitarlo todos juntos como familia? Primero de todo, que es un dolor de cabeza. Segundo, que necesita visa. Es decir, imaginad que Dios no quiera, pasa algo en España y necesito ir urgentemente.
yo no puedo ir con mi hija, porque mi hija no puede volar en un avión si no tiene pasaporte. Entonces es como una situación muy delicada. Evidentemente hemos esperado un mes porque la niña era demasiado pequeña para llevarla a la otra ciudad y todo el rollo, y yo también me estaba como recuperando, que no, las 2 primeras semanas fueron durillas, etcétera, etcétera, y hay como un mes de tregua, pero ya después de este mes lo normal es que te den hora. Pero bueno, os voy a contar el drama. Total, que envié un correo, que por cierto ni siquiera se han dignado a contestar ese correo después de 2 semanas. O sea, ni siquiera un correo de decir, hemos recibido su solicitud, nos ponemos en contacto con usted. Nada, de nada, de nada, 0 correos. Y de hecho, hace 2 días envié otro correo pidiendo otra vez una cita y tampoco me han contestado. O sea, esta gente pasan del tema. Bueno, estupendamente, atención al cliente de 0. Bueno, no cliente, atención al ciudadano, porque, o sea, realmente ellos representan a los ciudadanos y, o sea, bueno, etcétera. Bueno, siguiente. Vale, entonces, como vi que pasó una semana, que sí, pasaron como varios días y no me decía nada, la semana pasada llamé por teléfono, creo que llamé el jueves, sí, envié el correo el martes y el jueves llamé por teléfono y dije, hola, mira que me ha dado un correo, porque a veces, o sea, cuando iba a legalizar mi matrimonio, porque, o sea, lo que hay aquí no es embajada, es consulado. El consulado lo tenemos en Pekín, pero Pekín me queda muy lejos. Entonces, si tengo que hacer un trámite a través de la embajada, llevo los papeles al consulado de Guangzhou y entonces este consulado lo envía a Pekín. Total, que para mi matrimonio fui al consulado de Guangzhou, envié los papeles a Pekín, o sea, para que ellos enviaran los papeles a Pekín. Pero la cosa es que pasó un mes y nadie me dijo nada. Entonces escribí un correo a Pekín y dije, oye, que he enviado estos documentos, han llegado, ¿cómo va el trámite para legalizar mi matrimonio en España? Y me contestan que ellos no han recibido ningún tipo de documentación, y escribo al consulado de Guangzhou y no los habían enviado. O sea, en ese momento pensé, o sea, es que con la legalización del matrimonio me daría como para un vídeo entero, porque tardamos 2 años en legalizar nuestro matrimonio en la embajada española, pero ya me pareció como raro. Pero ya lo que me está pasando con el pasaporte de mi hija ya es que me estoy empezando a plantear, y yo mira que no soy paranoica para nada, pero me estoy empezando a plantear de que tienen un problema conmigo. Porque los llamo el jueves y les digo, oye, mira que me ha dado un correo, y como esta gente pierde los documentos y pierde los correos, pues yo insisto, me ha dado un correo, y la chica me dice que bueno, que ya me contestarán al correo y que están muy ocupados. Digo, bueno, pero cuando me lo contestan, bueno, ya te contestaremos. Bueno, estupendo. Al día siguiente, viernes, que ya ha pasado como casi una semana desde que envié el correo, sigo sin tener respuesta y el consulado cierra a las 2, yo me esperé hasta la 1, no recibí respuesta y volví a llamar. Y me volvió a atender la misma chica. Y me dice que no me puede, que le digo, a ver, yo solamente quiero que me des cita, no me puedes dar cita. Me dices que la cita está por correo. Y le digo, ya, pero es que si no me contestas al correo, ¿cómo lo hago? Y me dice, bueno, ya te contestan. Le digo, a ver, que yo solamente quiero una cita. Y entonces coge y me dice, es que fijaos qué mentirosa. Coge y me dice, no, es que lo que pasa es que primero tenemos que hacer un registro, registrarla como en el registro civil español para poderle dar un pasaporte. Y eso lleva tiempo. Y le dije yo, vale, ¿ya habéis empezado con el proceso del registro civil? Y me dice, no, eso se hace el mismo día que se hace el pasaporte, que se solicita el pasaporte. Y le digo, pues si se hace el mismo día que se solicita el pasaporte, ¿qué tiene que ver esto con que me des cita? No, es que estamos muy ocupados. Y le digo, bueno, estupendo. Y me dices que hay más gente delante de ti. Y le digo, vale, que hay gente delante de mí, pero, o sea, hay cola para que te den cita. Y entonces ya empezó, es que yo no sé. Y me dijo, la semana que viene te contestaremos. Y dije, bueno, vale. El lunes creo que fue festivo. No sé si fue festivo en la embajada o no, pero bueno, yo por si acaso, el lunes no dije nada. El martes, por si acaso ellos habían tenido fiesta el lunes, tampoco me quise hacer pesada, ¿no? Y el miércoles volví a llamar. Porque me dijeron, la semana que viene te contestaremos. Lunes, martes, miércoles. Yo cuando llamo es cuando ya no contestan. O sea, llamo antes de que cierren. Llega el miércoles y ya la tía se me había puesto, ya le dije mi nombre, soy Arlet, o sea, la pesada del pasaporte. O sea, pesada, pero es que es un derecho constitucional que tengo, que mi hija española tenga su pasaporte, ¿no? Especialmente viviendo en un país extranjero. Bueno, pues la misma historia. Me empieza otra vez con el registro civil. Le digo, pero tú no me habías dicho que el registro civil se hacía en el momento en que solicitabas el pasaporte. Sí, entonces, no sé. Bueno, total, que al final se puso borde y nada, me dijo, es que ya te he dicho que esta semana te íbamos a contestar.
Y yo le digo, pero esta semana qué día, y me dice, no lo sé, es que te tiene que contestar mi compañera, y me dice, es que hay más gente que tiene... Uy, se me ha apagado la cámara. Bueno, que me parece estupendo que haya gente delante de mí, pero es que yo no te estoy diciendo que me des cita mañana, te estoy diciendo que me des una cita. Y le digo, vosotros no tenéis una agenda, no lleváis... O sea, primero de todo, que, o sea, ¿qué metodología es esta de pedir cita por correo en pleno 2025 y además en un país como China que se hace todo online? He hablado con mi amiga de Rusia, de Brasil, de un montón de países y todo el mundo pide citas. O sea, tienen como una web y reservan su cita de forma online. O sea, ¿qué es esto de escribir un correo y cuando a ellos les apetezca o tengan tiempo te contesten? O sea, no tenéis... O sea, si esa es vuestra metodología, ok, perfecto. Pero no tenéis un calendario de citas. O sea, 2 semanas para darme una cita. Bueno, total, que hoy es jueves y he dicho, va, hoy no voy a llamarlos, pero mañana, si antes de las 2 no me han escrito un correo, voy a llamar otra vez. Y es que me van a llamar pesada, pero es que me parece súper importante que mi hija tenga pasaporte. O sea, es que es algo muy, muy importante. O sea, imagínate que yo voy a inmigración y inmigración por cualquier motivo me dice que a mí no me da visa. Y yo me tengo que ir del país. ¿Y qué hago con mi hija? ¿La dejo en una tienda? O sea... De verdad que, o sea, cuando vives en el extranjero, sobre todo el tema de burocracia, es bastante estresante. Y que además tu país, o sea, ya tratar con la burocracia en China es estresante, pero que además tu país te ponga tantos problemas, o sea, me parece increíble. Y ya os digo que, o sea, mañana hará 9 días que envié un correo electrónico para solicitar una cita para hacer el pasaporte. Y además en el correo que envié hace 9 días estaban todos los papeles traducidos, legalizados, apostillados, todos los formularios rellenados, estaba toda la información, ¿sabes? Entonces no entiendo por qué no me dan una cita y cómo es que no tienen un calendario de citas. Y ahora sí que ya vamos a pasar al haul mientras damos un sorbito de este matcha. Bueno, ya os he enseñado el short este que me compré, porque me encanta el estilo este como de pijama, que puedes salir a la calle con, pero que no se ve como pijama, como es que es de estar por casa. Y este short así con las rayitas rosas me gusta mucho. Me he comprado todo ropa súper cómoda y me regalaron esto, que ya lo he abierto, es un termo y os lo voy a enseñar ahora. Lo abrí ayer así por la noche rápido, pero no sé por qué ahora todas las marcas siempre que dan regalos dan termos. O sea, tengo una de termos en casa que la verdad que los voy tirando porque no los uso mucho. Este no lo había abierto por dentro. Bueno, es como un termito de viaje, pone como Uniqlo, así como en gris. Un termo normal y corriente. Y viene pues con otra tapa. Pero no sé por qué están tan obsesionados regalando termos últimamente. Y la verdad que pues, o sea, agradezco el regalo, pero no sé si lo voy a usar. Pero bueno, me compré otro short, así en color beige. Cortito, anchito, fresquito, porque aquí estamos ya con unas temperaturas insoportables. Luego me compré 2 pantalones así tipo de lino. Estos me los compré en este color marrón porque yo uso mucho colores neutros y también son súper cómodos, que me sirven para estar por casa, para salir por fuera. Y luego me compré exactamente los mismos, pero en este color azul marino. Son así anchitos, cómodos, quedan muy monos. Y luego me compré por último esta camisetita que me parecía así como muy estilo victoriano, romántica, mona. Bueno, está así como un poco destartalada. Pero veis que tienen estas florecitas así tan monis. Y hace como, me encanta cuando la manguita hace como así como un poquito de bulto. Y me encantaron los detalles, me encanta así que tenga los botoncitos, me gustó el color, se ve como muy fresquita. Y la voy a combinar con, bueno, con más ropa no, pero especialmente creo que queda bien con este pantalón azul. Tenían un pantalón que era un poco azul más clarito, que quedaba mejor con esta camiseta, pero no tenía mi talla. Así que dije, bueno, pues me cojo el oscuro, que también lo voy a usar bastante. Y nada, con este haul cierro el día de hoy, yo creo. Ahora como que vamos a relajarnos, ver una peli y acabamos de cenar. Se me apaga la cámara todo el tiempo. Pero bueno, mañana si queréis podemos hablar un poquito pues de que China es muy duro para hacer amistades, porque es como un país donde la gente viene, se va muy rápido. Pero bueno, mi amiga italiana se va de China, deja el país y entonces vamos a cenar juntas y luego vamos a quedar con unos amigos suyos para hacerle así como tipo de despedida. Así que este va a ser mi plan de mañana y durante el fin de semana la verdad que no sé qué me depara el destino. Pero desde luego mucho descanso. Y bueno, este va a ser mi plan para mañana. Y nada, pues ya os iré actualizando. Espero que se me vea con bastante buena calidad. Y es que me he dejado la cámara en casa
Pero ya estoy aquí en la ciudad, en el centro, he cogido un taxi, la verdad que vivo súper lejos. Como os conté, tenemos la despedida de mi amiga y he aprovechado para venir un poquito antes, que al final es muy poquito tiempo, pensaba que sería más tiempo, pero había bastante tráfico. Y voy a ir a una cafetería que me han recomendado, que es así como antigua, con libros chinos antiguos. Bueno, a ver qué nos encontramos. Primero vamos a ir al Turn right, then in 60 meters, turn left. GPS. Y después del café pues vamos a ir a ver a mis amigas. Os voy a enseñar un poquito pues lo que voy viendo. No he encontrado el lugar que me ha recomendado mi amiga y había encontrado este café que me ha encantado, pero solamente tenían alcohol y tenían café, pero yo no bebo ni alcohol ni café, así que me he marchado y voy a ver si encuentro algún otro café por aquí por la zona, a ver qué veo. Es un lugar súper mono, es así como tipo pueblecito, como si fuera como un área especial, como muy pintoresca, todo lleno de vegetación. Y está todo lleno de cafeterías súper estéticas y súper monas, pero no me va a dar tiempo a sentarme a ningún lado. Ya he estado dando un paseíto y viendo un poquito qué es lo que había. Y estaba intentando encontrar un matcha, porque digo, bueno, al menos es que me apetece mucho beberme un matcha, digo, me lo llevo, porque no creo que en el restaurante italiano tengan. Entonces he estado preguntando en varios lugares y todo el mundo me miraba súper raro con plan de no. Así que creo que nos vamos a ir sin matcha y nos vamos a encontrar directamente con mis amiguitas. Pero desde luego que este es un lugar al que tengo que volver. Y es que está todo lleno de gente haciéndose fotos, como están construyendo todavía más cafeterías. Así que creo que es un lugar donde hay que venir con zapato plano y explorarlo como en más profundidad. Pero muy muy mono. A ver si veo algo más antes de coger el taxi y os enseño. Hay hasta un Starbucks en esta zona, porque evidentemente Starbucks está en todos lados. Y lo han hecho así como también súper estético y súper vintage. Me hace una gracia porque aquí es todo como súper futurista. Y me parece pues increíble que una multinacional como Starbucks pues se adapte también a los diferentes ambientes. En Montmartre, en París, también hay uno que también está súper caracterizado y me encanta cómo esta marca se adapta a los diferentes lugares. Y dejadme que os lo enseñe y ya nos vamos al taxi. Otra cosa interesante es que aquí se pueden encontrar un montón de bicicletas y están siempre súper organizadas, súper cuidadas y nadie las roba. Y simplemente aquí hay un código QR, lo escaneas y entonces pagas. Es bastante asequible utilizar las bicicletas aquí en Shenzhen y la verdad que vale mucho la pena. Y los taxis son de color azul. Hola a todos, feliz sábado. Estamos en la cocina haciendo de cocinillas y es que hoy es el día de muchas primeras veces. Y bueno, os cuento que por la mañana he preparado el desayuno y he hecho mi primer matcha. Bueno, en realidad no es mi primer matcha porque hace unos meses compré como el polvito de matcha y dije, voy a aprender a hacer matcha en casa. Lo que pasa es que yo lo ponía directamente en la leche y no quedaba bueno. Y últimamente he estado viendo como unos TikToks y me he dado cuenta que primero hay que ponerlo con agua caliente. Así que así es como lo he hecho yo y me ha quedado mucho mejor. Creo que todavía no he llegado como al nivel experto de decir, wow, este matcha me encanta, pero estaba bueno. Y es que últimamente estoy haciendo como unos cursos de dinero y me he dado cuenta, bueno, o sea, ya sabía el concepto esto de como los gastos hormiga, que son como esos pequeñitos gastos que hacemos que no nos damos cuenta, pero que al final del mes pues es mucho dinero. Y yo creo que uno de mis gastos hormigas son las bebidas. Y es que me he dado cuenta que mi relación con las bebidas ha ido cambiando mucho en el tiempo, porque antes no quería la bebida, sino quería como la experiencia. Por ejemplo, cuando iba a Starbucks o a otras cafeterías, yo lo que quería era como sentarme ahí, ver a la gente, disfrutar del local, etcétera, etcétera. Pero últimamente, especialmente desde que he estado en casa y no podía salir tal y cual por el tema del embarazo, me he dado cuenta que pido mucho a domicilio. Y luego he dicho, o sea, ¿qué sentido tiene gastar tanto dinero en un Starbucks para tomármelo en casa? Especialmente un matcha. Entonces he dicho, voy a intentar convertirme en profesional de matcha y además he comprado como estos vasos tan monos que habéis visto en el vídeo, etcétera, etcétera.
Así que vamos a estar probando hasta que hagamos nuestro matcha perfecto. Y es que también estoy haciendo este curso sobre dinero y ya había ido muchas veces y ya tenía conciencia del tema de los gastos. Son gastitos pequeñitos que haces todos los días y luego a final de mes pues es muchísimo dinero. Y yo creo que uno de mis grandes gastos, mi colmena de hormigas, son las bebidas. Así que voy a estar intentando pues aprender a hacer matcha en casa. Y también estoy haciendo una fideuà, que es un plato de comida español. Y yo nunca he cocinado fideuà, la verdad, pero bueno, voy a intentar a ver qué tal me sale. Yéndonos al trasfondo. Entonces es un reportaje muy calmado, como de ir entendiendo. O sea, esta es la realidad. La realidad en ese momento no está... Bueno, ha quedado bastante bien, se está acabando de hacer, la he probado y está muy buena de sabor. Así que súper contenta. He ido como comprar cosas nuevas y como hacer un poco de upgrade. Creo que es importante como coger proyectitos de tu casa, ir haciendo como pequeños upgrades a medida que puedas y hacerla pues la casa de tus sueños. Entonces, bueno, tampoco he hecho la gran compra, ya ha llegado como el 90% de las cosas, simplemente unas cositas como para mejorar un poco. Y os voy a enseñar, he comprado este mantel que es de plástico y va a ser como súper fácil pasar la bayeta, pero me encanta porque tenía como esta imitación a bordado como a lace, así que me gustó mucho. Luego he comprado, esta no la he abierto, es que he abierto todo antes porque tardo mucho en abrir las cosas, digo, no se va a hacer eterno. Pero esta no la he sacado del plástico, así que os la voy a enseñar. La verdad que esta me ha decepcionado un poco porque como en la web se veía de muchísima mejor calidad y mucho más bonito. Pero bueno, me ha costado muy barato, así que no pasa nada. Esto sería como un mantel que se pone como atravesado de la mesa. Y me gustó porque tenía como la forma esta semi-redonda y luego las flores. Y este me gustó y pensé que quedaría muy bien combinarlo con unos manteles así simplemente como azules básicos. Luego he comprado como otro mantel más simple y luego me compré estos para poner los platos porque me parecieron súper bonitos. Me pareció que era como súper Jane Austen, Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, y me enamoraron, me encantaron. Y luego vi estos platos y dije qué bonitos son. Mirad qué monos. Tienen, o sea, pensaba que pegarían, no sé, tengo que probar cómo quedan. Pero tienen también así como el medio círculo y las flores. Dije, ay, qué bonito va a quedar. Así que he comprado como estos dos juegos diferentes, dos manteles, uno que no ha llegado y los dos salvamante, no sé cómo se llamaría, como para ponerlo encima para el plato, para no manchar el mantel. Y nada, pues voy a montar la mesa a ver cómo queda. Actualización, siento que queda un poco como el tapete de la abuela, pero no os preocupéis porque mañana me llega un tapete para la mesa que es completamente liso y creo que va a quedar mejor. Así que lo que he hecho ha sido poner como... Bueno, he hecho este arreglo que ahora os voy a enseñar y la verdad que, o sea, el mantel no me gusta mucho, pero no lo voy a devolver porque me parece que es un rollo. Así que de momento voy a poner el mantel este con los manteles pequeñitos individuales que tienen estampado. Y mañana cuando me llegue el otro mantel pues voy a probar qué tal queda. Y la verdad que en la foto se veía como mejor, pero así en directo como parece un poco de señora mayor. Mirad, queda como muy mesa de señora mayor, pero los manteles estos sí que me encantan. Así que yo creo que simplemente cambiando esto con un tapete así que sea liso, quedará muchísimo mejor. Hola, buenos días, estamos a domingo, último día del vlog. Os estoy actualizando en súper tiempo real y hoy me he hecho otro matcha y debo decir que el de ayer estaba bien, el de hoy está bueno y mañana vamos a ir a por uno mejor. Pero como veis me compré estos vasos que son súper aesthetic y vienen con la pajita de cristal y la verdad que me gustan muchísimo. Y os vengo con una noticia, os traigo un regalo súper chulo, pero os lo voy a contar después. Ahora os voy a actualizar un poquito sobre el tema de la embajada, que estaba editando el blog y me he dado cuenta de que no os había actualizado. La cosa es que el viernes decidí que iba a llamar, pero ellos cierran la atención telefónica a las 2, pero creo que trabajan hasta las 4:30 o 5:30, algo así, supongo, creo, no sé porque yo no estoy ahí. Entonces dije, Barley, no seas paranoica, no seas pesada, que todavía se va a hacer peor. Ellos ya te han dicho que te iban a contestar esta semana, así que seguramente pues te enviarán un correo para darte hora. Bueno, estamos a domingo, el domingo desde luego que no trabajan y a mí no me ha llegado ningún correo, así que mañana nos va a tocar otra vez volver a la lucha de la embajada para conseguir el pasaporte de mi hija. Pero bueno, en fin, sin comentarios. Y os quería comentar algo sobre el regalo que os he preparado,
porque como ya sabéis, durante varias semanas hemos estado como siguiendo este libro. Lo que pasa es que esta semana no hemos estado siguiendo este libro porque ya os conté que estaba haciendo como un curso. Entonces no quería terminar el blog sin compartir como algún ejercicio para que podáis hacer, porque siento que contra más compartes y más ayudas a la gente, como mejor karma tienes, y pues compartir es vivir, como se dice. Entonces evidentemente no puedo compartir como los conocimientos que he aprendido en ese curso porque es un curso de pago y pues está realizado por otra persona. Lo que sí es que he creado un ejercicio que está muy chulo, basado en varias cosas que he aprendido durante este curso, pero el ejercicio lo he hecho yo, así que os lo voy a compartir en PDF. Para conseguir el PDF simplemente me podéis enviar un mensaje a mi cuenta de Instagram, que os la dejo por aquí, y os enviaré el link para que lo podáis descargar. Creo que esa es la forma más fácil porque, ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces los comentarios de YouTube como que no me sale la notificación, sino que lo veo después cuando entro en mi Gmail. Entonces creo que va a ser como súper complicado darlo a través de YouTube, así que desde Instagram va a ser muchísimo más fácil. Y bueno, ¿en qué consiste el ejercicio? Pues os voy a dejar por aquí como el PDF y yo voy a coger el ordenador. Bueno, os doy así como un poquito una teoría muy básica y os explico cómo funciona el ejercicio, que lo tengo aquí delante para que no se me olvide nada. Y es que muchas veces, muchas veces no, todos tenemos deseos, lo que pasa es que esos deseos no se acaban cumpliendo porque muchas veces no es por factores externos, sino es por nosotros mismos que nos hacemos un autosabotaje para no conseguir los deseos, los propósitos que queremos. Entonces, como vais a ver, hay como dos columnas principales, una que dice quién soy, y aquí os podéis dibujar a vosotras mismas y podéis escribir quién soy. Pues soy una persona muy trabajadora, soy una persona muy amable, soy. ¿Quiénes sois vosotros como identidad? En la parte de arriba tenéis que escribir el deseo que queréis, y luego vais a ver que hay como un agujero. Y es que lo que pasa es que muchas veces antes de llegar a nuestro deseo, lo que pasa es que caemos como en ese pozo de cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo por ejemplo que como ya os he contado en algún blog, estoy escribiendo un libro y la verdad que llevo mucho tiempo escribiéndolo, como varios años, pero como que nunca me animo y luego a publicarlo, que todavía me quedan algunas correcciones y cosas que hacer, ¿no? Pero como que lo dejo porque digo, bueno, nadie me va a leer, no vale la pena, no voy a vender ninguna copia, no escribo bien, la gente se va a reír de mí. Pues todas esas creencias limitantes, veis que debajo del agujero tenemos como dos columnas. Pues en la columna de la izquierda vamos a poner, por ejemplo, miedo a que la gente se ría de mí. Y luego en la parte que es así como más alargada, ¿de dónde viene este miedo? ¿Por qué se van a reír de mí? Y tienes como que intentar justificar ese miedo. O si quieres, simplemente escribe todas tus ideas limitantes que te ven. O por ejemplo, quiero empezar a ir al gimnasio, o la gente se va a reír de mí porque tengo sobrepeso, la gente se va a dar cuenta que no sé cómo hacer la técnica. Cualquier deseo que tengáis, ¿cuáles son esas creencias que os están parando, ¿vale? Y luego, como veis, encima del agujero hay como unos peldaños para construir ese puente que nos va a llevar hasta el deseo, ¿vale? Como por ejemplo, pongamos el ejemplo de quiero escribir un libro. ¿Qué va a pasar? Lo voy a publicar y voy a tener un montón de seguidores y a la gente le va a encantar mi libro. En el siguiente peldaño, eso va a hacer que pueda vivir de ello y pueda empezar a dedicarme completamente a escribir y saque mi... En el segundo peldaño me va a ir también en la escritura, que voy a sacar un curso para ayudar a otra gente a escribir novelas, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas maravillosas que van a pasar. Y vas construyendo como todos esos... vas construyendo como todas esas afirmaciones, porque lo que pasa es que cuando tú estás en tu zona de confort, tu cerebro como se automatiza. Es decir, por ejemplo, en el curso ponían un ejemplo, ¿no? Decían, por ejemplo, atarte los zapatos. Tú cuando te atas los zapatos no piensas, voy a hacer la orejita, voy a pasar el cordón por ahí, ¿no? Cuando eres pequeño como que te lo enseñan, las orejitas se juntan, y cada vez que te atas los cordones cuando eres pequeño, es como que necesitas hacer todo ese proceso y como ponerle muchísima intención y muchísima energía, ¿no? Porque estás aprendiendo cuando conduces. A veces seguro que os pasa que conducís y pensáis, ostras, ¿cómo he llegado aquí? No sé cómo no he matado a nadie por el camino porque estaba completamente ida, pero nuestro subconsciente como que ya está en su zona de confort y nos ayuda a realizar estas acciones sin ninguna resistencia porque es muy fácil para nosotros, ¿no? Entonces hay que construir como todos esos mecanismos, como todas esas afirmaciones para hacer sentir que estaremos seguros. Si publico un libro voy a estar segura, ¿no?
Si yo creo que publicando ese libro voy a conseguir un montón de lectores, les van a encantar mis novelas, voy a poder dedicarme a ello, etcétera, etcétera. Cuando miras tus ideas limitantes de, mi amigo del high school que no he visto desde hace 15 años se va a reír de mí. ¿Y a quién le importa que se rían de ti, verdad? Entonces, como vamos a construir todas esas afirmaciones, vamos a visualizar todo ese camino que nos va a llevar si conseguimos nuestro sueño. Y luego también al final del puente ya no vamos a ser la misma persona que somos hoy, porque vamos a enfrentarnos a esta cosa que nos da miedo, vamos a enfrentarnos pues a todas esas ideas limitantes que nos persiguen y nos vamos a convertir en una persona completamente nueva. Entonces, ¿quién tengo que ser yo para conseguir este objetivo? Además de todas estas creencias que tengo que imponerme para conseguir que mi sistema nervioso se relaje y conseguir ese objetivo, ¿quién tengo yo que ser, no? Entonces, en este apartado sería súper bonito que construyeras quién sería vuestra identidad. Por ejemplo, yo soy, pongamos el caso de escribir un libro, ¿no? ¿Quién soy? Soy una persona que escribe muy bien, soy una persona que es muy segura de sí misma, soy una persona que Así que, ¿cuáles son como las creencias que tengo que trabajar para poder crear este puente y que mi deseo no caiga en el pozo negro? ¿Y quién es la identidad que debo de ser para conseguir que mi deseo pase? Esto es como súper resumido, porque realmente pues el tema del desarrollo personal, o sea, este ejercicio lo he hecho basado en varios cursos que he hecho, en este curso que he hecho, muchos libros que he leído, entonces es como un tema súper profundo. Pero bueno, yo creo que se ha entendido como la idea básica de este ejercicio. Y si queréis el PDF, os recuerdo que me podéis escribir en mi Instagram y os enviaré el link para que lo descarguéis. Y con eso me despido esta semana. Muchísimas gracias por verme. Ya somos 1000 seguidores y no me puedo creer que a alguien le interese mi vida. Quizá eso también era una de mis creencias limitantes cuando empecé este canal de YouTube. Pensé, ¿a quién le va a importar mi vida? Si realmente es nada especial, no soy nadie ni hago nada fuera de lo normal. Así que estoy muy contenta. Mi último vídeo creo que tuvo como 280 reproducciones. Ya somos 1000 suscriptores y estoy como súper agradecida y de todo corazón muchísimas gracias. Especialmente a toda la gente que se dedica a poner comentarios y siempre son como súper bonitos, súper positivos y esto es lo que me anima pues cada semana a seguir subiendo vídeos. Así que de todo corazón muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.